Buenas tardes. El día de hoy vamos a continuar con la segunda clase que me corresponde y que se refiere al síndrome ascítico edematoso. ¿De acuerdo? Le decía a sus compañeros que se van a encontrar con mucha frecuencia en su práctica médica con pacientes que tienen ascitis, ¿no? Se van a encontrar con mucha frecuencia con pacientes que tienen ascitis de diversa etiología, ¿no? Probablemente las causas más frecuentes de ascitis puedan corresponder a pacientes con cirrosis, ¿no? Pueden corresponder de repente a pacientes que tienen una neoplasia, no un tumor en alguna parte, por ejemplo, ovario, ¿no? O un cáncer digamos, del estómago, ¿no? Eh, y tuberculosis, por ejemplo, ¿no? Tuberculosis también, ¿no? Y bueno, y muchas otras causas, por supuesto, ¿no? Muchas otras causas de ascitis, ¿no? Entonces es importante que ustedes conozcan, ¿no? Entre otras cosas, la etiología y, por supuesto, ¿no? Cómo determinar que un paciente tiene ascitis, ¿no? Que no es muy difícil, ¿no? No es muy difícil, ¿de acuerdo? Este, eh, Ascitis, ¿no? Es la acumulación de líquido en la cavidad peritoneal, ¿no? Normalmente existe una pequeña cantidad de líquido que puede ir entre 100 a 200 mililitros, ¿no? Eh, Sin embargo, ¿no? Los pacientes que tienen ascitis pueden llegar a tener varios litros, ¿no? 5 o 6 litros, ¿no? De agua en el abdomen, ¿no? Y pueden llegar con volúmenes abdominales igual o mayor que este paciente, ¿no? Donde ustedes ven una gran distensión abdominal, ¿no? Inclusive, no sé si logran observar, pero hasta algunos signos, ¿no? De circulación, ¿no? De vasos, ¿no? Circulación venosa, que es lo que nosotros conocemos como circulación colateral. Y bueno, ¿no? Entonces, un paciente les puede llegar, ¿no? Como le decía, con este abdomen, ¿no? Y pueden haber dos situaciones, ¿no? Uno, que de repente ya el paciente tiene un diagnóstico conocido, ¿no? O dos, que de repente no tiene diagnóstico conocido, este, pero ustedes entonces, en base a su interrogatorio y en base a su examen clínico, y por supuesto también en base al estudio del líquido, de repente dilucidar cuál puede ser el problema por el cual esta persona tiene líquido en la cavidad abdominal, ¿de acuerdo? Y una de las formas, digamos, muy importantes y básicas es el estudio del líquido, ¿no? Del líquido, o sea, mediante una punción extraer líquido y determinar si se trata de un exudado o de un trasudado, ¿no? Porque hay algunas causas que le dan, digamos, que le dan trasudado y hay otras causas que le dan exudado, ¿no? Muy bien. Ahí están, digamos, las principales causas, ¿no? De ascitis, ¿no? De líquido en el abdomen. Y si se trata de un trasudado o se trata de un exudado, ¿no? Y dentro del trasudado, a la cabeza, pues, los problemas en el hígado, ¿no? Eh,
la cirrosis, ¿no? La cirrosis. Es una de las causas más frecuentes, por supuesto, ¿no? El riñón también puede dar acumulación de líquido en la cavidad abdominal, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de, por ejemplo, pacientes que tienen un síndrome nefrótico, ¿no? Pero en el contexto de los pacientes con síndrome nefrótico, el líquido no solamente está en el abdomen, ¿no? Sino el líquido muchas veces es un líquido que se acumula en todo el cuerpo, ¿no? Y podemos ver lo que conocemos y deben haber escuchado, anasarca, ¿no? Hay edema de cara, ¿no? Hay derrames pleurales, bilaterales, hay edema de miembros inferiores, etcétera, etcétera. Y también, por supuesto, líquido en la cavidad abdominal, ¿no? Entonces, es mucho más evidente, ¿no? Pacientes con cirrosis, pacientes con insuficiencia cardíaca, no es, mejor dicho, no, normalmente no encontramos que tengan, digamos, por ejemplo, edema importante en la cara, como si son, ¿no? Los pacientes con síndrome nefrótico, ¿no? Los pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿no? Pueden tener ascitis, sí, pues, sobre todo cuando hablamos de insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? Que es la que da más ascitis, ¿no? O los pacientes con pericarditis, ¿no? Un compromiso del pericardio, ¿no? Un pericardio, digamos, que hay lo que se llaman las pericarditis constrictivas, ¿no? Que se forman como una coraza, ¿no? Y entonces eso produce falla cardíaca derecha sobre todo, y eso puede llevar a que el paciente tenga citis, ¿no? Igualmente, ¿no? Los problemas nutricionales pueden hacer que el paciente acumule líquido en la cavidad abdominal, ¿no? Yo les decía a sus compañeros, ¿no? Los niñitos, ¿no? Los niñitos eh, tienen dos formas de expresión de la desnutrición severa, ¿no? Una es la desnutrición calórico-proteica, ¿no? Que nosotros conocemos como el marasmo, ¿no? Los niñitos marasmáticos, ¿no? Y otra es la desnutrición fundamentalmente proteica, ¿no? Que es el famoso huachorco, ¿no? Los niños que tienen desnutrición proteica, fundamentalmente huachorco, ¿no? Ustedes saben que son niños que tienen desnutrición, pero que entre comillas son panzoncitos, ¿no? Pero esa pancita, entre comillas, esa distensión abdominal es por agua, ¿no? Por hipoproteinemia, ¿no? Ustedes saben que la albúmina, sobre todo, es importante para retener líquido, ¿no es cierto? ¿No? Tiene que ver mucho con la presión oncótica, ¿no? Y entonces estos niños tienden a tener ascitis, ¿no? Entonces, ya veremos un poco de la historia clínica, ¿no? Y exudado, hay algunas causas, digamos, más frecuentes, ¿no? Las causas más frecuentes son la carcinomatosis peritoneal, o sea, un cáncer que se disemina en el peritoneo, como le decía, de repente un cáncer, por ejemplo, en las damitas, cáncer de ovario, ¿no? Da mucho compromiso peritoneal y da ascitis, ¿no? Pero en general, ¿no? Cualquier neoplasia intraabdominal pudiera darle ascitis, ¿no? Algunas más frecuentes que otras, ¿no? No es frecuente, por ejemplo, ver ascitis en el contexto de cáncer de páncreas, ¿no? No es tan frecuente, ¿no? Pero bueno, tuberculosis, pues, ¿no? Nuestro país tan frecuente, ¿no? La tuberculosis puede ser intestinal, puede ser peritoneal o puede ser en el intestino y en el peritoneo, o sea, enteroperitoneal, ¿no? Entonces, tanto la tuberculosis enteroperitoneal como la peritoneal pura dan ascitis, ¿no? Dan acumulación de líquido en la cavidad abdominal, ¿no? El lupus, ¿no? El lupus es una enfermedad autoinmune, es una enfermedad reumatológica que se ve en mujeres, ¿no? Con complicaciones a distintos niveles, ¿no? Y entonces el lupus, ¿no? Puede producir lo que nosotros conocemos como policerositis, ¿no? ¿Qué significa policerositis? ¿No? Que se acumula líquido
en diferentes cavidades, ¿no? Puede ser en el pericardio, puede ser en la pleura y por supuesto puede ser en el abdomen, ¿no? Puede ser en el abdomen. El más frecuente de todos, por supuesto, es la pleura, ¿no? Pero puede haber, digamos, en todos estos sitios, ¿no? Y entonces también darnos así, ¿no? La pancreatitis es más raro, más que ascitis, de repente uno pudiera encontrar en algunos casos, como le decía en la clase anterior, sangrado, ¿no? Pero en realidad, ascitis es la acumulación de líquido, ¿no? Cualquiera sea sangre, sea suero, sea que linfa, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es ascitis. Bueno, siempre tratando de hablar algo o de la anatomía o de la fisiopatología muy rápidamente, ¿no? O sea, la pregunta es ¿por qué? ¿Cómo así? ¿Cuáles son las teorías que llevan a, o que nos explican o tratan de explicarnos el motivo por el cual se acumula líquido en la cavidad abdominal, ¿no? Hay una teoría del volumen circulante bajo, del volumen circulante alto, y como les decía a sus compañeros, probablemente la teoría más aceptada es la teoría de la vasodilatación periférica, que es una teoría que combina, ¿no?, las dos anteriores y al final lleva a que bajo esas dos formas se pueda producir el acúmulo de líquido en la cavidad abdominal, ¿no? Esta es la teoría, ¿de acuerdo? De volumen bajo, ¿no? Todos parten de que existe algún grado de hipertensión portal. La hipertensión portal, ¿a qué conlleva? A una disminución del volumen plasmático efectivo. Si no hay un buen volumen plasmático efectivo, esto va a activar, ¿no es cierto?, al sistema, fundamentalmente al sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Y qué es lo que hace el sistema renina-angiotensina-aldosterona? Retener sodio y agua. Y parte de esa agua entonces se acumula en el abdomen y nos da ascitis. ¿De acuerdo? Esa es la teoría, digamos, del volumen plasmático bajo, ¿no? La teoría del volumen plasmático alto o no elevado es que la hipertensión portal directamente, ¿no?, a través de vasoreceptores hepáticos produce retención primaria de agua y sodio. La retención de agua y sodio produce la expansión del volumen plasmático y eso también puede llevar a la ascitis. ¿De acuerdo? Pero como yo le decía, probablemente la teoría, digamos, que explica, ¿no?, ambas situaciones, ¿no?, o que une ambas situaciones, la teoría de la vasodilatación periférica, ¿no? Igual, hipertensión portal, vasodilatación esplánica, disminución del volumen plasmático, estimulación de algunos sistemas, sobre todo el renina-angiotensina-aldosterona, produce una disminución de la filtración glomerular, un aumento de la reabsorción de sodio, y ya puede producir ascitis, ¿no? Pero también estos mecanismos pueden dar lugar a un aumento del volumen plasmático que inicialmente nuestro organismo trata de compensarlo, ¿no?, digamos, a través del factor natriurético, pero llega un momento en que se produce un desbalance, ¿no? Y eso también puede conllevar a ascitis, ¿no? Entonces, estas son, digamos, un poco las teorías que explican, ¿no? Que explican el por qué pudiera acumularse el líquido, ¿ah? Por si acaso, ¿no? Entonces, han visto entonces por qué algunos pacientes llegan así por la acumulación de líquido y estas son las teorías que se postulan, ¿ya? No se olviden, no se olviden que el hígado graso produce problemas crónicos en el hígado, produce cirrosis y produce inclusive cáncer, ¿de acuerdo? Hepatocarcinoma. En el contexto de un paciente cirrótico, cualquiera puede ser la causa, puede haber neoplasia. ¿De acuerdo? Entonces, años atrás no se daba mucha importancia al hígado graso, ¿no? Decía, bueno, hígado graso, no, no hay problema, haz tu dieta, pero cada vez más muchos pacientes, digamos, de repente llegan a cirrosis por hígado graso. ¿Ah? Entonces, espero que se cuiden en ese sentido, ¿no?
Yo siempre les digo que para que vean cuál es lo normal, siempre me tomo una foto antes de la clase, ¿no? Y ahí está la foto de mi abdomen, para que ustedes vean, eso es lo normal, así deben tener ustedes, ¿ya? Por si acaso. Muy bien, entonces, ahora ya vamos a hacer la parte de la semiología, ¿no? La parte de la semiología. No quiere cambiar. A ver, me he quedado ahí. Ya, ahí está. Entonces, una vez más, ¿no? El curso implica hacer una historia clínica. Y la historia clínica tiene dos partes, ¿no? Aparte de la ectoscopía, tiene la anamnesis y tiene el examen físico. En la anamnesis, por supuesto, sus datos de filiación, su enfermedad actual y sus antecedentes, ¿no es cierto? Y esta es la parte más difícil porque esto es lo que te preguntar, interrogar. Algunos datos de filiación que pudieran ya, ¿no? Indicarnos cuál podría ser alguna de las patologías, ¿no? Así pues, ¿no? La edad, bueno, monito de repente, niños pequeñitos, ¿no es cierto? Muy desnutridos, no será un con la causa de la citis. Hay problemas renales en niños, ¿no? Niños pequeños, ¿no? Hay una entidad que se llama glomerulonefritis a cambios mínimos, ¿no? Y que produce síndrome nefrítico, ¿no? Y se ve sobre todo en niños, ¿no? En niños muy pequeños, ¿ah? Por si acaso, ¿no? Entonces, llega por así, pero como le decía, los síndromes nefróticos generalmente no solamente, mejor dicho, no solamente van con ascitis, ¿no? Sino van con edema generalizado, pero dentro de ellos, por supuesto, así. Las personas adultas, las hepatopatías crónicas, ¿no? O también, por supuesto, nefropatías, ¿no? Por ejemplo, los pacientes diabéticos, ¿no? Pueden hacer nefropatía diabética, pueden hacer síndrome nefrótico, ¿no? Por el daño renal, pueden tener ascitis, ¿no es cierto? La tuberculosis, por supuesto, ¿no? Tan frecuente en nuestro país, y ya les he hablado de la tuberculosis enteroperitoneal o peritoneal. Personas mayores, no olvidar las neoplasias, ¿no? Cualquiera sea el origen del abdomen, ¿no? Hay algunas que más que otras, ¿no? Que dan ascitis, ¿no? En las damitas, por ejemplo, las que mucho dan ascitis y en forma importante son los tumores o las neoplasias de ovario, ¿no? Esas son las que dan con bastante frecuencia ascitis, ¿no? Bueno, entonces, y podrían haber más, ¿no? Podrían haber más que etiologías, ¿no? El lupus, por ejemplo, ¿no? ¿En quién se ve? Se ve en mujeres, ¿no es cierto? Pero más abajo está, ¿no? Se ve en mujeres y de edad, pues, de repente entre 20 y 30 años es donde debutan, ¿no? Con la enfermedad, ¿no? Bueno, en los varones se ve más frecuente los problemas de hepatopatía crónica, ¿no? Por alcohol, por hepatitis, ¿no? Por hepatitis B, por hepatitis C, ¿no es cierto? Sí, pues. Eh, el hipotiroidismo, ¿no? El hipotiroidismo, ¿no? Es una causa rara, pero nunca olvidarse, ¿no? Que el hipotiroidismo puede dar no solamente los síntomas clásicos, ¿no? Clásicos que de repente, bueno, no sé si han escuchado, pero cuando hagan el capítulo de endocrino, de repente le van a decir, ¿no? Hipotiroidismo, generalmente una damita que, ¿no? Está subiendo de peso, ¿no? Está con intolerancia al frío, ¿no? O sea, muy friolenta, que de repente le ha cambiado la voz, que está estreñida, ¿no? Que la piel la tiene muy seca. Bueno, todo lo clásico de un hipotiroidismo, ¿de acuerdo? Ya. Pero, por si acaso, el hipotiroidismo puede dar derrames pericárdicos, derrames pleurales y puede dar ascitis, ¿de acuerdo? Y puede dar ascitis. Ojo, ¿eh? Ojo. Muy bien. En nuestro país hay zonas donde, por ejemplo,
predominan ¿no? los cuadros de hepatitis, ¿no? La zona de selva hay mucha hepatitis B, mucha hepatitis C, ¿no? Eso no quita que en la costa también haya, ¿no? Pero mucho más en zona de selva, ¿no? Entonces el lugar de procedencia pudiera ser importante también para, digamos, tener una idea, ¿no? Pero la otra cosa que es importante, ¿no? Es los antecedentes, pues, porque de repente ya el antecedente me puede estar indicando cuál es la causa de la citis de ese paciente, ¿no es cierto? Y pues, y como yo les comentaba, y a mis alumnos en particular, y en la clase anterior a todos ustedes, les comentaba que yo usualmente cuando hago mi historia clínica, primero mis datos de filiación, sí, los más importantes, ¿no? Sobre todo cuando hay que hacer una historia rápida, ¿no? Y eso hay veces, ¿no? El otro día le digo al residente, paciente que había ingresado, y le digo al residente, ¿le has hecho la historia? Estoy haciéndole, doctor, ¿no? El paciente ha llegado ayer y en la noche ha ingresado y ahora en la mañana he estado conversando con él. Y entonces le digo, pero ya tienes una idea de la historia clínica. Y me dices, más o menos, todavía no le he preguntado mucho. Y yo le digo al residente, para hacer una presentación, ¿no? Inicial, le digo, no necesitas más de 10 minutos para, digamos, tener una idea general de quién es el paciente y el motivo por el que viene. ¿De acuerdo? Entonces yo agarro y le digo, entre broma y broma, le digo, a ver, toma, ¿cómo se llama? Toma la hora, le digo, ¿no? Y lo comencé a interrogar al paciente y sí, 7 minutos, este, más o menos ya tenía una idea global, ¿no? Delante de los clientes, ¿no? Le digo, ¿ya tienes una idea de la historia clínica con lo que he preguntado? Sí, sí, me dice, ¿no? Le pregunto a todos, ¿tienen una idea de lo que es el paciente? Sí, doctor. ¿Cuántos minutos? Creo que fueron alrededor de 6 minutos y tantos. Ya, 6 minutos, le digo. Yo con esto no quiere decir que mi historia ya esté totalmente completa, pero para presentar, ¿no? En un paciente que está bien, no lo conoces, si tú sabes interrogar, si sabes preguntar, ¿no? Adecuadamente, te puedes dar una idea general de quién es el paciente y el motivo por el que viene. ¿De acuerdo? Entonces, no necesitan, hay veces, ¿no? En una, puesto en una entrevista inicial, no necesitan 1 hora, 2 horas para conocer la historia. Entonces, no es posible que un residente, por más que el paciente haya ingresado el día anterior, no presente adecuadamente la historia clínica, ¿no? O sea, o una idea general del paciente, ¿no? Ya después hará en más detalle, ¿no? Pero no es así, pues hay problemas. Entonces, el problema es el preguntar, el interrogatorio. Ahí está el problema de todos los médicos jóvenes. Bueno, entonces, antecedentes, pues, ¿no? Es como le decía, entonces, después de la afiliación, yo generalmente pregunto por antecedentes, ¿no? Para tener una idea general, como digo, un background de ante qué paciente estoy, ¿no? ¿No? Bueno, si tiene antecedente de alcoholismo y ahora viene porque tiene distensión abdominal y tiene asitis, bueno, lo primero que voy a pensar es que este paciente después de repente tiene una hepatopatía crónica por alcohol y de repente hasta cirrosis alcohólica tendrá, ¿no? Si tiene antecedente de hepatitis B, hepatitis C, ¿no? Por supuesto que le atribuiré a ello, ¿no? Si tiene antecedente de insuficiencia cardíaca, ¿no? ¿No? Insuficiencia cardíaca derecha o pericarditis, evidentemente que le atribuiré la citis de repente al problema de la falla cardíaca, ¿no? Si tiene antecedente de algún problema renal, ¿no? Yo voy a pensar que el líquido, primero tendré que pensar es que el líquido sea como todo ese daño renal, ¿no? Ahora puede ser que el paciente nota, ¿no?
no tenga, digamos, o no haya tenido ascitis, ¿no? A pesar de tener un problema renal y últimamente tiene ascitis. Bueno, pues de repente entonces en el contexto de un paciente que tiene de fondo una falla renal, no será una tuberculosis, porque estos pacientes hacen con mucha frecuencia tuberculosis, ¿ven? O sea, el antecedente de todas maneras me sirve, ¿no? Si veo que el paciente está muy consumido, ¿no? Con una desnutrición importante, ¿no? En mi cabeza habrá que pensar, pues, como primera posibilidad, no tendrá un cáncer, no tendrá una neoplasia, ¿no? O será una tuberculosis que le ha hecho bajar tanto de peso, bueno, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿no? Importante los antecedentes para de repente determinar cuál es la causa, ¿no? ¿Cuál es la causa de la citis, ¿no? A ver, entonces, eh, pueden haber dos situaciones, ¿no? Como le digo, hay veces el diagnóstico ya es claro, ¿no? Pero hay veces, es verdad, ¿no? Necesitamos hacer un interrogatorio, por supuesto, sobre todas estas cosas para determinar, ¿no? Cuál pudiera ser la etiología, ¿ya? Muy bien, entonces, dentro de su anamnesis de interrogatorio, y de su enfermedad actual, de repente hay que preguntar por todas estas, digamos, antecedentes, ¿no? ¿Por qué viene un paciente que tiene ascitis? Bueno, pues, ¿no es cierto? Va a venir por los síntomas cardinales, que es distensión abdominal, ¿no es cierto? Si hay líquido, ¿no? Ese líquido, y si cuanto más se acumule, más se va a distender, ¿no? Y generalmente, pues, la distensión no se acompaña de un dolor importante, ¿no? En todo caso, una sensación, como dice ahí, de que le pesa el abdomen. Claro que le pesa, pues, porque tiene líquido, ¿no? Porque tiene agua, ¿no? Entonces, el síntoma cardinal o la manifestación cardinal, ¿no? Es la distensión, ¿no? ¿No? Como en la mañana yo le preguntaba, hay mucho déficit, ¿no? En los médicos jóvenes, ¿no? Que son ya médicos, residentes, ¿no? Yo le preguntaba, ¿no? ¿Cuál es el síntoma cardinal de un paciente que tiene meningitis y cuál es el síntoma cardinal de un paciente que tiene una encefalitis, ¿no? Y no me sabían responder. Yo, el síntoma cardinal de un paciente que tiene una meningitis es dolor de cabeza, ¿no? Cefalea, ¿no? Cefalea, ¿no? Y el síntoma cardinal de un paciente que tiene encefalitis es trastorno del sensorio, ¿no? Entonces, cada entidad tiene una manifestación, ¿no? Que es la más importante, ¿no? A eso me refiero cuando digo síntoma cardinal, ¿no? Que es la más importante, ¿no? De qué agarrarse, ¿ah? Por si acaso. Bueno, igual es en los pacientes que tienen ascitis, ¿no? Y a ello se puede agregar alguna de las otras manifestaciones que están abajo, ¿no? Se puede agregar dolor, diarrea, disnea, fiebre, poliaquiuria, ¿no? Dolor generalmente cuando de repente ese líquido se infecta, ¿no? Porque el líquido que se acumula en alguna cavidad puede infectarse, ¿no? Y por supuesto en el abdomen no es la excepción, ¿de acuerdo? La fiebre lo mismo, ¿no? O sea, generalmente cuando hay alguna infección o de repente, sí, pues, ¿no? En general también alguna otra enfermedad infecciosa, ¿no? Tipo tuberculosis, por ejemplo, ¿no? Diarrea no es muy frecuente, ¿no? Como problema de la citis, ¿no? Salvo en los pacientes de repente que tienen síndrome nefrótico, ¿no? Porque en los síndromes nefróticos el edema es generalizado, ¿no? Muchas veces hay hasta edema de la mucosa intestinal. Y el edema de la mucosa intestinal da lugar a que no haya una buena absorción de los nutrientes y eso produzca diarrea, ¿de acuerdo? Pero no es tan frecuente. La disnea, ¿por qué podría ser? Bueno, simplemente por un fenómeno mecánico, ¿no? Porque si yo tengo un abdomen distendido que me eleva los semidiafragma, ¿no? Disminuyo mis campos pulmonares y puedo tener una cierta sensación de falta de aire, ¿no? Y la poliaquiuria,
por lo mismo, ¿no? Porque si yo tengo líquido, eso puede comprimir la vejiga y eso ocasionar que yo tenga, digamos, la necesidad o el paciente tenga la necesidad de repente ir con más frecuencia, con menos volumen en la vejiga, ir a miccionar, ¿no? Entonces, pero las manifestaciones cardinales son las que hemos dicho. Muy bien, ¿qué encontrarán o qué pueden encontrar en un paciente que tiene ascitis, no? Por supuesto, pueden haber hallazgos generales o pueden haber hallazgos, digamos, de la misma zona del abdomen, ¿no? Por ejemplo, pueden encontrar, pues, signos de desnutrición, que ya les puede estar diciendo cuál puede ser la etiología. Por supuesto, habrá que averiguar por qué este paciente está desnutrido, ¿no es cierto? Si encuentran estigmas hepáticos, ¿no? Si encuentran un paciente que tiene una, digamos, telangiectasias o arañas vasculares en la cara, en la parte anterior del tórax, si encuentran un paciente que tiene, ¿no?, un aumento de las parótidas, ¿no?, lo que llaman, entre comillas, la cirrosis parotidia, ¿no? Si encuentran de repente que no tiene vello, ¿no? Si encuentran palmas hepáticas, encuentran circulación colateral, etcétera, 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 ¿no? Ustedes dirán, bueno, pues, la citis de repente por un problema, lo más probable por un problema hepático, ¿no? Si encuentran un edema generalizado, ¿no?, que compromete el escroto, los labios, los miembros, eso más va para riñón, ¿no? Entonces, probablemente la acumulación de líquido no sea solo, como digo, pues en el abdomen, ¿no?, sino en otras partes, y eso de repente oriente más a que el problema sea renal, ¿no? Y dentro de ello, por supuesto, ascitis, ¿no? La distensión abdominal es lo que va a marcar, ¿no es cierto? Los flancos abombados, no se olviden, el líquido tiende a irse hacia los flancos y hacia la zona del hipogastrio, por declive, ¿no? Se va a esa dos zonas, ¿no? La cicatriz umbilical, eso es crónica, ¿no? De la intraabdominal conlleva ¿qué cosa? A que haya una protrusión del, del anillo umbilical, ¿no?, del ombligo, ¿no? Muchas veces hasta hernias umbilicales como producto de la persistencia crónica de líquido en la cavidad abdominal, ¿no? Bueno, circulación colateral. No todos los abdomen son iguales. No se olviden, tienen que ser observadores. Cuando ustedes vean pacientes, mírenlo, perdón, en el abdomen, ¿no? Dicen, de haber evaluado al paciente, ¿no? Va y lo mira y 2 segundos y ya, no sé, pues tendrá puesto una fotografía, ¿no? En los ojos, pero uno tiene que tomar el tiempo de mirar, ¿no? De mirar bien la piel, ¿no? Si hay alguna aumento, si hay alguna deformidad, ¿no? Hay que mirar, digamos, los movimientos, ¿no?, el abdomen, hay que observar si no hay latidos, ¿no? Hay que tomarse su tiempo para mirar y descubrir, ¿no? Los abdómenes no son iguales, ¿no es cierto? ¿No? Y este podría ser, pues, el que corresponde a una citis crónica, ¿no? Con el abdomen distendido y con una protrusión umbilical, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona tiene una distensión abdominal aguda, ¿no? No tiene por qué darle protrusión del anillo umbilical, ¿no? Salvo que tuviera su hernia de base, ¿no? Ah, por si acaso, ¿no? Pueden observar esto, ¿no? La circulación colateral, ¿no? Ya esto nos habla que el problema no es el riñón, que el problema no es el corazón, probablemente el hígado, ¿no? El hígado, ¿no? Nos da estas circulaciones venosas, ¿no? Como consecuencia de una hipertensión, digamos, portal, ¿no? Y entonces, eso es lo que ustedes pueden observar, ¿no? De ahí que viene la auscultación, la percusión, ¿no? Los ruidos hidráulicos generalmente están disminuidos, ¿no? ¿No? Por el líquido, ¿no? Y cuanto más líquido, por supuesto, menor será la posibilidad de escuchar ruidos normales, ¿no es cierto?
En la percusión, la citis tiene matidez de concavidad anterior, ¿no es cierto? Esta es la citis, ¿no? La citis le gusta irse hacia los costados, hacia los flancos y hacia el hipogástrico, ¿no? Entonces, cuando ustedes percuten, ¿no? La matidez va a ser en esa zona, ¿no? Entonces, una matidez de concavidad superior, ¿de acuerdo? Entonces, ¿no? Lo otro que pueden hacer, si están en duda, si el paciente tiene o no tiene líquido en la cavidad abdominal, porque no todos van a llegar con una gran distensión, pueden buscar dos cosas, ¿no? Lo que se conoce como la matidez desplazable y lo que se conoce como el famoso signo de la oleada, ¿no? O de la ola ascítica, ¿no? ¿Cómo se hace la matidez desplazable? Bueno, acabo de decirles, ¿no? Cuando el paciente está echado en decúbito dorsal, ¿no es cierto? Generalmente la matidez es en los flancos y en la zona del hipogástrico, ¿no? Entonces, si yo al paciente lo pongo de costado, sea del lado derecho, sea del lado izquierdo, ¿no? El líquido se va a desplazar, ¿no? Hacia el lado en el cual yo lo ponga al paciente, por declive, ¿no es cierto? Entonces, suponiendo que yo al paciente lo ponga en decúbito lateral derecho, ¿no es cierto? Entonces, el líquido se va a ir hacia el lado derecho, hacia la parte inferior, ¿no? Y ver el otro lado que inicialmente era mate, ¿no? El lado izquierdo que inicialmente era mate, como el líquido se ha ido hacia el otro, entonces va a dejar que esa zona pueda percutirse y de repente encontramos timpanismo, ¿no? Eso nos está hablando de que ha cambiado, ¿no? De una vez a un timpanismo. ¿Producto de qué? De líquido se ha desplazado. Si hago lo pongo al paciente en decúbito lateral izquierdo, y ¿no? El líquido se, hacia el lado izquierdo, ¿no? Hacia abajo, hará inclusive un nivel, y yo percutiendo puedo determinar, digamos que en este caso, el lado derecho, ¿no? Está timpánico, ¿no? Y de repente hacia abajo es donde voy a encontrar la metidez. Eso me está diciendo que hay líquido libre en la cavidad, que por lo tanto ese líquido se está movilizando. ¿De acuerdo? La otra cosa que pueden hacer es buscar el signo de la oleada, ¿no? Eso uno lo siente cuando hay una cierta cantidad de líquido, ¿no? Por lo menos una cantidad moderada severa, ¿no? No, cuando hay poco líquido no se puede sentir el signo de la oleada, ¿no? Entonces, lo que hacen es, bueno, si hay una persona que les ayude, que le pongan la mano en el centro, ¿no? Y una mano en un lado y otra mano en otro lado, y una mano es la que va a sentir, la otra es la que percute, ¿no? Percute el abdomen. ¿Y qué es lo que van a sentir? Como una pequeña onda, como una pequeña ondita, ¿no? Que es el líquido, ¿no? Que es el líquido, digamos, la percepción del líquido que se transmite, ¿no? ¿No? Sí, sí se puede determinar, no es algo utópico, por si acaso, esto sí se puede determinar. Esto de acá sí es más difícil, ¿no? El signo del témpano, ¿no? El signo del témpano es, en primer lugar, que tiene que haber una buena cantidad de líquido así. En segundo lugar, que tiene que tener un hígado grande, ¿de acuerdo? Que muchas veces no es frecuente, más aún si es una hepatopatía crónica, ¿no? Porque generalmente el hígado es chico. Que tiene que tener el hígado grande, de tal forma que ustedes, ¿no? Es como si hundieran, como les decía, como si tuvieran un cubito de hielo en agua, ¿no? Antes de que se disuelva, y entonces ustedes lo empujan y el cubito vuelve a, ¿no? A, entre comillas, a rebotar, ¿no es cierto? A regresarse. Igualito, ¿no? Igualito a un paciente que tiene ascitis, el hígado, como que lo pueden hundir y cuando ustedes suenan la mano, como que nuevamente, digamos, se levanta, ¿no? Entonces eso es lo que llaman el signo de tiempo, que es raro, no es frecuente, ¿ya? Y finalmente harán su palpación, ¿no es cierto? En la palpación, ya saben, tienen que hacer su palpación superficial, su palpación profunda y su evaluación del hígado como de peso, ¿no? Si encuentran un hígado grande, doloroso, ¿no? Por supuesto, eso tendrá que ir acompañado de otras manifestaciones, ¿no? En este caso de insuficiencia cardíaca, si eso es la causa, ¿no? Pero ya saben, ¿no? La insuficiencia cardíaca derecha
da lo que se conoce el hígado en acordeón, ¿no? Entre comillas, ¿no? El hígado que se agranda y se achica. Se agranda cuando está descompensada, ¿no? ¿no? Pero se achica cuando el paciente se compensa, ¿no? Es lo que conocen como el hígado en acordeón, o sea, hay variaciones. Pero bueno, ¿no? Entonces, cuando está descompensado, cuando hay un hígado doloroso y hay así, por supuesto, si hay otras manifestaciones de falla cardíaca derecha, diremos que la citis es por ello, ¿no? Si por el contrario tienen un hígado duro, nodular, o será una cirrosis, o será hepatocarcinoma, o será una metástasis, ¿no? Pero digamos que por ahí debería estar, ¿no? Si hay esplenomegalia, eso habla de hipertensión portal, ¿no? Y la primera causa de hipertensión portal, claramente, es los problemas en el hígado, ¿no? Bueno, la palpación superficial, resistencia de la pared abdominal, esos normalmente los pacientes que tienen ascitis y no hay nada más, no están, digamos, no hay ninguna infección de ese líquido, generalmente el abdomen no es doloroso y no tanta resistencia, ¿no? Pero si de repente ese líquido es infectado, sí, pues puede haber un cierto resistencia, ¿no? De la pared, inclusive encontrar algunos signos de irritación peritoneal, ¿no? ¿no? De repente encontramos un Bloomberg positivo, ¿no? Bueno, también si de repente la causa de la citis es una neoplasia, pudiera, como no siempre, pero no siempre, palpar alguna masa abdominal, ¿no? Muy bien, y con eso ustedes han hecho su diagnóstico de que el paciente tiene agua, ¿no es cierto? Y más su anamnesis, más su información. A estas alturas ya deberían tener por lo menos un par de diagnósticos, ¿no? Uno que debería ser el principal y uno o dos de repente que deberían ser sus diagnósticos diferenciales, ¿no? Hay veces no es difícil, como le digo, ¿no? Porque de repente es un paciente que le llega a usted por primera vez, ¿no? Llega por asitis, pero el paciente de repente ya tiene historia de qué cosa, de CIS, ¿no es cierto? Y pues simplemente está llegando porque se ha descompensado, ¿no? Porque la hipertensión tal ya es tal que, bueno, le está dando con mayor frecuencia asitis, ¿no? Entonces, y ahí, por supuesto, ya no hay mucho, ¿no? que indagar, porque ya tiene un diagnóstico definido, ¿no? Pero si no tiene un diagnóstico definido, tendrán que hacer su buena anamnesis, ¿no? Para llegar y su examen clínico para poder llegar de repente a alguna presunción. Y finalmente, tan importante es el estudio de líquido, ¿no? Bueno, hay algunos exámenes, ¿no? Importantes, básicos, que hay que hacerle de todas maneras a todo paciente con ascitis, su hemograma, su perfil de coagulación. Los pacientes con problemas crónicos en el hígado tienen trastorno de coagulación, tienen un tiempo de protrombina alargado, ¿no? Tienen un INR prolongado, ¿no es cierto? De repente, si hay hipertensión portal y plenomegalia, el hemograma pueden encontrar disminución de plaquetas, ¿no? Hay lo que se llama una, un hiperesplenismo, ¿no? Y que el vaso se come, ¿no? Se comen los elementos de la sangre, entre comillas, y fundamentalmente plaquetas, ¿no? Te pueden encontrar alteraciones, ¿no? La glucosa, diabéticos con así, bueno, pues yo digo, no será un diabético, me está haciendo problema renal, y el problema renal me está dando síndrome nefrótico, y la causa de la citis está por ahí, y pues, ¿no? Pero para que llegue alguien, ¿no? A tener todo eso, es un paciente que tiene diagnóstico definido, ¿no? Probablemente en muchos años de diabetes, ¿no? La urea, la creatinina, el examen de orina, el perfil hepático, las amilasas, no el páncreas, no es mucho de los órganos que dé así, ¿no? Bueno, lo más, y algo tan importante como su anamnesis y como su examen clínico es el estudio del líquido acítico, ¿no? Tienen que hacer lo que llamamos una paracentesis para sacar líquido y mandar a analizar, ¿no? ¿Qué debemos pedir? Celularidad, ¿no? Porque si ese líquido tiene más de 500 leucocitos
y tiene más de 250 neutrófilos, estamos hablando de un líquido que está infectado. Por lo tanto, de repente, ¿no? Hay que darle antibióticos. Eso debe ser una peritonitis bacteriana, ¿no es cierto? Una peritonitis bacteriana. No todas las peritonitis son sinónimos de cirugía. En este caso, la mayor parte son, digamos, cuando se infecta el líquido acítico, dan peritonitis, pero no son de necesidad quirúrgica muchas de ellas, ¿no? Hay que pedir la coloración GRAM para ver si hay gérmenes, la coloración de Sinicen para buscar tuberculosis, cosa que es frecuente encontrar, a pesar de que el paciente tuberculosis no es frecuente encontrar el B positivo. Cultivar, por supuesto, el líquido, Papa Nicolau, ¿no es cierto? Hay que pedir, ¿no? Si sospechamos de neoplasia, Papa Nicolau es una técnica, ¿no? Para determinar células neoplásicas, no solamente se hace en el útero, se puede hacer en cualquier líquido. Hay que ver cómo están las proteínas, la albúmina, la DHL, los triglicéridos, amilasa, el test de ADA, que nos sirve sobre todo para tuberculosis, ¿no? Entonces, eso lo vamos a hacer mediante la obtención del líquido. La paracentesis se hace en el lado izquierdo, nunca se hace en el lado derecho. ¿Por qué se hace en el lado derecho? Porque en el lado derecho el colon y el intestino son más fijos y si uno pulsa es más fácil de echar el intestino, ¿de acuerdo? En el lado izquierdo el intestino es más movible, ¿no? Y entonces es más difícil de poderlo pinchar por si acaso, ¿no? Este es un paciente muy particular, solamente para decir, no siempre es solamente líquido, común y corriente, ¿no? Sino este acá que pareciera que tuviera leche, ¿no? Y muchos lo confunden con pus, ¿no? El que no sabe, el que no reconoce, el que nunca ha visto, ¿no? ¿Cómo puede ser la linfa, ¿no? Porque este es linfa, ¿de acuerdo? Este fue un paciente que había tenido un antecedente, un traumatismo, ¿no? Y pensaron que era sangre, pero no, salió este líquido, ¿no? Eso es linfa, eso es blanco, ¿no? Puede ser una leche. Y el paciente no tenía fiebre, nada, 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 ¿no? Sin embargo, sale este líquido, o sea, no es compatible con algo infeccioso, con pus, ¿no? Entonces, bueno. Y bueno, en el líquido hay que distinguir, como yo les decía, ¿no? Al comienzo en los slides, ¿no? Un trasudado de un exudado, ¿no? Y bueno, en función al nivel de proteína, de la albúmina, de la gradiente de proteínas en el líquido y proteínas en el suero, ¿no? Siempre hay que hacer paralelo, ¿no? Sacas el líquido y paralelamente le tomas muestras de sangre, ¿no? Para albúmina, para proteínas, ¿no? Para DHL, etcétera, etcétera. Entonces, ahí están los marcadores para decirnos si es un trasudado y un exudado, ¿no? Porque, como hemos dicho al final, eso nos orienta a la etiología, ¿no? Pero ya deberíamos tener una idea, por supuesto, con nuestra anamnesis de examen físico. La otra cosa que se hace es la gradiente, ¿no? De albúmina, suero, asitis, ¿no? Hay que restar la albúmina sérica versus la albúmina, digamos, en el líquido acítico, ¿no? Por ejemplo, aquellos que tienen gradiente elevado más de 1.1, la cirrosis, ¿no? Pero en el otro lado, por ejemplo, están las carcinomas, la tuberculosis, etcétera, etcétera. Finalmente, ya para terminar, ¿no es cierto? Hay algunos exámenes complementarios, la radiografía simple, la ecografía, la tomografía, la resonancia, sobre todo si sospechamos de algún tumor, y finalmente, inclusive para saber cuál es la causa del líquido acítico, podemos ir hasta la laparoscopía, ¿no? Por ejemplo, en los casos de tuberculosis peritoneal no es fácil, ¿no? Que el líquido sale un exudado, pero no sabe más, ¿no? El BK es negativo, el cultivo demora, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces hay que hacer una laparoscópica para mirar y a tomar una biopsia, ¿no? Es la que nos va a dar finalmente el diagnóstico, ¿no? Radiografía simple de abdomen, ¿no? Ahí tienen una radiografía simple de abdomen, ¿no? Normalmente, pues,
aquí se ve una opacidad, ¿no? Una opacidad. Normalmente deberían verse los intestinos más oscuros, ¿no? Acá está más claro, quiere decir que acá hay una opacidad y un poco el líquido, ¿no? Eso tienen que aprender también poco a poco a mirar sus radiografías, sus tomografías, ¿no? Bueno, esto siempre, esto siempre digo, ¿no? Lo ven los ecografistas nomás, porque nosotros no, uno que no estamos usualmente presentes la evaluación, ¿no? Del ecografista, ¿no? Este de acá es ascitis, ¿no? Ascitis, ¿no? Esto es líquido en la cavidad, ¿no? Acá también tienen, ¿no? Líquido en la cavidad, todo esto es líquido, ¿no? Este hígado chico, ¿no? El vaso un poco más grande, digo, este paciente tiene un cirrótico, ¿no? Muy bien, y ahí tienen entonces, ¿no? Cirrosis, ¿no? Me dice hígado con esos nódulos, ¿no? Acá está ese hígado con esos nódulos, ¿no? No se olviden, causa de ascitis frecuente, no frecuente, pero de vez en cuando en nuestro país vemos tuberculosis peritoneal, ¿no? Tuberculosis, ¿no? El paciente hay que hacerle una laparoscopía, ¿no? Y mirar, ¿no? Y mirar, y van a encontrar ustedes los gránulos ahí en todo el peritoneo, de ahí, ¿no? Pican, ¿no? Toman una biopsia y probablemente no es que necesariamente que salga el BK, ¿no? Positivo, pero digamos le informarán, ¿no? Como una, digamos, conformación de repente de granuloma, no caseificante que sugieren tuberculosis, ¿no? La insuficiencia cardíaca, ¿no? Da, por supuesto, ascitis. Más la insuficiencia, sobre todo cuando el paciente tiene insuficiencia cardíaca derecha, ¿no es cierto? Ahora, la mayor parte de las insuficiencias cardíacas derechas, ustedes deben saber que son secundarias a falla izquierda, ¿no? Muy bien, y ahí tienen entonces, ¿no? Ahí tienen lo que es el síndrome ascítico edematoso, ¿no? Para que ustedes puedan, digamos, en base a su epidemiología, cómo saber que un paciente tiene líquido en el abdomen y también, por supuesto, lo más importante es saber cuál es la causa de esa acumulación de líquido, ¿no? Muy bien, esto es lo que les quería dar y no sé si tengan alguna pregunta. Si no, no vamos a celebrar el triunfo, ¿no? Por adelantado. Muy bien, ¿alguna pregunta? Veo que hay un buen grupo, ¿no? Sí. ¿Cuántos son en la promoción? ¿Ah? Porque en el otro grupo también han habido como, o hay algunos que están escuchando por duplicado, bueno, no lo sé. Pero en el otro grupo habían como 90 también, creo. Parece que es una promoción muy grande, ¿no? ¿Cuántos son la promoción? ¿Me puede escribir por el WhatsApp? ¿Cuántos son? ¿Están o no están? Ah, casi 190. Ah, con razón, ¿no? Con razón. O sea, hay buen grupo en la vida, ¿no? Para que sí asisten a las clases o por lo menos dejan prendido ahí su computadora, ¿no? Ya, y descansan en paz, descansan tranquilos. Bien, ¿alguna pregunta? Nada, ya. Entonces, si no hay preguntas, ya el lunes tendrán ahí alguna pregunta mía de repente, ¿no? Siempre van a ser, como les digo, preguntas de historia clínica, ¿no? Y de lo frecuente, ¿no? Yo no les voy a poner cosas raras, exóticas. Ya les he dicho, primero tienen que saber lo que es frecuente, ¿de acuerdo? Porque eso es lo que van a su día a día. Listo, muy bien. Gracias, María, Nelson, Hasta Lisette, luego. Janet. Buenas tardes. Buenas tardes, hay un montón que me están escribiendo. Muy bien, buenas tardes con todos, ¿ah? Nos vemos. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.